El mito democrático y sus contradicciones de clase durante las revoluciones liberales. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete, por favor. El objetivo principal es hablar sobre uno de los principales mitos establecidos por el liberalismo y que ha permeado mayoritariamente en la cultura popular, que es su búsqueda inicial de una democracia universal. Así que vamos a realizar un recorrido histórico para ver qué tan cierto es. Comenzamos por la primera fase de la Revolución Francesa, del 1789 al 1792. La orientación política predominante era liberal y muy moderada. Las reivindicaciones principales estaban centradas en la igualdad jurídica, separación de poderes y en la limitación del poder absoluto del rey, pero no en la participación política universal. El sistema, establecido por la Constitución de 1791, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, instauró un sufragio censitario, es decir, solo podían votar los varones que contaban con altos ingresos. Durante la etapa jacobina, del 1792 al 1794, se produjo un giro radical e igualitario en comparación con la fase anterior. El protagonismo pasó en gran medida de la burguesía moderada, que había liderado la primera fase revolucionaria, hacia las clases populares urbanas, especialmente los sanculotes, que presionaron por medidas más democráticas y sociales. Bajo el liderazgo de Robespierre y los jacobinos se instauró la República y se aprobó la Constitución de 1793, que proclamaba el sufragio universal masculino, aunque nunca llegó a aplicarse plenamente debido a la situación de guerra y al régimen del terror. Aún así, el impulso igualitario y popular de esta etapa supuso una amenaza para la burguesía más acomodada. Un problema usual que suele ocurrir cuando las clases medias lideran inicialmente una etapa revolucionaria apoyándose en el pueblo llano es que el pueblo llano durante el proceso revolucionario puede elevar su conciencia de clase, procediendo a reconducir el proceso revolucionario a favor de sus propios intereses. Sin embargo, los intereses entre la burguesía y el pueblo llano presentaban contradicciones, ya que la burguesía, por un lado, defendía un marco de libertad económica, donde se limitaran los derechos del pueblo llano para así poder usarlos como mano de obra barata. Y, por otro lado, defendía la generalización de la propiedad privada perfecta, que iba en contra de la economía moral campesina basada en las tierras comunales, que eran permitidas por el modelo del antiguo régimen. Para poder hacer una idea, muchas familias campesinas accedían a pequeñas parcelas de tierra y cultivaban colectivamente unas parcelas que eran propiedad de la comunidad, en la que la productividad iba principalmente destinada a la subsistencia, mientras que una minoría iba direccionada hacia el mercado, donde obtenían unos ingresos que, sumados a los ingresos que obtenían por trabajar en las tierras del señor o trabajando temporalmente como jornaleros, les permitía subsistir. Además, disponían de bosques donde podían acceder, por ejemplo, a carbón vegetal, frutos, cazar un conejo o pescar un pez, que era de la poca proteína animal a la que solían acceder. A lo que hay que sumar que el modelo de propiedad privada imperfecta de los señores laicos y de la Iglesia permitía el denominado espigueo, que consistía en que cuando había finalizado la recolección se les permitía a las familias que fueran a recoger lo poco que había quedado por recoger, que, aunque era muy laborioso por su reducida cantidad y dispersión, les permitía a las familias un ingreso extra. También hay que tener en cuenta que existían cesiones de arrendamiento de propietarios a familias que mantenían una continuidad de varias generaciones,
manteniéndose estable el tipo de contrato inicial y resultando relativamente ventajoso para los arrendatarios. Con el establecimiento de la propiedad privada perfecta de origen liberal, lo que se va a producir es la eliminación de gran parte de las tierras y bosques comunales y la eliminación total de la propiedad privada imperfecta señorial. Las tierras empezarán a vallarse, perdiendo la mayoría de los campesinos su modo de subsistencia. Al perder las tierras comunales, el acceso limitado a las tierras señoriales y los recursos que recogían del bosque, mientras que los arrendatarios serán despojados de las tierras que habían trabajado por generaciones, siendo vendidas al mejor postor o cambiando a modelos de arrendamiento mucho más extractivos. El resultado fue la proletarización y el aumento de la precarización de la subsistencia de la mayoría de los campesinos, ya que a partir de ahora solo podían obtener ingresos por jornada laboral y de forma irregular, en la que ahora todos los recursos debían ser adquiridos en el mercado. Ahora imaginarse que en una zona durante 2 semanas seguidas había una climatología adversa que no permitía recoger la cosecha y por lo tanto los campesinos no obtenían ingresos con los que subsistir, como ocurría en ocasiones. Muchos campesinos recurrieron para subsistir a cultivar parcelas y recoger recursos en los bosques, que ahora ya eran privados, y por lo tanto se consideraba furtivismo. Es la principal razón por la que los delitos se empezaron a disparar en número durante la segunda mitad del siglo XIX. Otra idea arraigada en la cultura popular y que permea incluso a las personas que han estudiado la carrera de historia es que países como Australia y Nueva Zelanda fueron colonizados principalmente por delincuentes. Y aunque es cierto, hay que matizarlo y conocer estos cambios en el modelo socioeconómico para comprender que la mayoría de los reclusos era gente que había recurrido al furtivismo y al robo como el último recurso que les quedaba para subsistir. En países con un alto desarrollo industrial como Bélgica o Inglaterra, los campesinos tenían como alternativa migrar a las ciudades industriales y trabajar como obreros. Sin embargo, en España, la combinación de las desamortizaciones, que supusieron un gran despojo para el campesinado, y su débil industrialización, propició que su modelo industrial no podía absorber a todos los campesinos, y por lo tanto se generó un alto porcentaje de campesinos que no podía ni tan siquiera cubrir las condiciones mínimas de subsistencia. La dieta pasó a ser prácticamente vegetariana y se redujo la talla media de la población debido a la desnutrición. En España es imprescindible conocer estos cambios socioeconómicos para comprender el auge del anarquismo y la radicalización de los campesinos. Por otro lado, los campesinos, en el modelo del antiguo régimen, trabajaban de media unas 2000 horas al año, mientras que un obrero industrial del siglo XIX trabajaba de media unas 3500 horas al año, por lo que casi se duplicaron las horas de trabajo, a lo que hay que sumarle el hacinamiento y la insalubridad en los barrios obreros de las ciudades. La familia extensa, característica de las zonas rurales, transicionó al modelo de la familia nuclear actual. En definitiva, se produjeron una serie de cambios radicales y acelerados que son imprescindibles para comprender la inestabilidad social y política que caracterizó Europa durante el siglo XIX. Y ahora, volviendo a la cuestión de la Revolución Francesa, después de la experiencia del giro radical e igualitario en la etapa jacobina, la burguesía aprendió la lección de que, si bien era necesario apoyarse en el pueblo llano, había que instrumentalizarlo con cuidado y limitarlo. La Revolución de 1848 en Francia marcó un nuevo intento del pueblo por conquistar libertades políticas y justicia social. El movimiento comenzó en febrero de ese mismo año, impulsado por una profunda crisis económica, el desempleo, la carestía y el descontento con el régimen liberal de Luis Felipe de Orleans, cuya monarquía estaba empezando a dar giros conservadores y marginaba a las clases populares. Las manifestaciones y barricadas en París forzaron a la abdicación del monarca y a la proclamación de la Segunda República, un acontecimiento que despertó grandes expectativas entre los obreros y artesanos urbanos.
Durante los primeros meses de la República se formó un gobierno provisional, que incluyó tanto a republicanos moderados de tendencia burguesa como a socialistas y representantes del pueblo. Esta alianza, sin embargo, pronto mostró sus límites. La creación de los talleres nacionales, destinados a proporcionar empleo a los parados, simbolizaba el reconocimiento del derecho al trabajo, pero también revelaba las tensiones internas entre los distintos grupos que habían hecho posible la revolución. Para la burguesía republicana, esas medidas eran temporales. Para los obreros, sin embargo, representaban el inicio de una transformación social más profunda. La situación cambió con la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente en abril de 1848. Gracias al sufragio universal masculino, votaron millones de campesinos, en su mayoría conservadores y religiosos, que dieron la victoria a los sectores moderados. La nueva asamblea, de composición predominantemente burguesa, comenzó a revertir las medidas sociales más avanzadas y finalmente decretó el cierre de los talleres nacionales en junio. Este hecho provocó una insurrección obrera en París, conocida como la Jornada de Junio, en la que los trabajadores levantaron barricadas para defender su derecho al trabajo y sus conquistas revolucionarias. La respuesta del gobierno fue implacable. La Guardia Nacional y el ejército reprimieron la revuelta con una violencia sin precedentes. Miles de obreros fueron asesinados o deportados. Aquella represión reveló la fractura definitiva entre la burguesía y el proletariado, mostrando que la república proclamada en el 1848 sería una república burguesa y no social. El temor a un nuevo protagonismo del pueblo llevó a la clase dirigente a reforzar el control político y el orden público, consolidando un régimen que, aunque republicano en forma, conservaba el poder económico y social en manos de la burguesía. Las consecuencias de estos acontecimientos fueron profundas. La derrota de los obreros parisinos marcó el fin del sueño de una república democrática y social, y abrió el camino para la elección de Luis Napoleón Bonaparte como presidente a finales del 1848. 3 años después, la mayoría del sector burgués se realineó con el sector moderado aristocrático para apoyar el golpe de Estado del 1851 que instauró el Segundo Imperio, en el que se realizaron limitadas concesiones al pueblo llano. Así, la revolución del 1848 mostró de manera contundente cómo la burguesía, tras haberse servido del pueblo para derrocar al antiguo régimen, aprendió a limitar su participación política y a reprimir cualquier intento de avanzar hacia una verdadera igualdad social. El último canto de cisne que cerró el ciclo revolucionario francés, iniciado con la Revolución Francesa, fue la experiencia de la Comuna de París, en el 1871, que fue también duramente reprimida. Mientras, en España, la Constitución de 1812 fue uno de los pocos casos donde sí se ofrecía un sufragio universal masculino, aunque también tenía sus limitaciones, ya que existía un elemento censitario para ser elegido como diputado, pues se requería poseer una renta anual proporcional, lo que introducía una limitación económica para acceder a cargos representativos. Pronto los liberales empezaron a moderarse, ya que durante la etapa liberal isabelina, tanto el Partido Moderado como el Progresista defendían un sufragio censitario en el que la única diferencia era que el sufragio censitario defendido por los moderados incluía aproximadamente entre 0,8% y 1,5% de la población masculina, mientras que los liberales progresistas ampliaban este censo hasta alrededor del 4,3%, por no hablar de que ambos amañaban el proceso electoral. En España, la milicia nacional llegó a convertirse en un espacio de participación política de sectores medio urbanos, y los liberales progresistas la consideraron su principal nexo con las clases populares urbanas. Durante diversos episodios, como motines o huelgas populares, la milicia actuó en defensa del orden burgués, reprimiendo junto a las autoridades
con el objetivo de mantener el control social y la estabilidad, actuando así en defensa de un orden que no siempre coincidía con los intereses del pueblo trabajador. En el caso de Inglaterra, en las primeras décadas del siglo XIX, también se desarrolló una dinámica similar de contradicción entre clases. La burguesía no constituía un bloque homogéneo, sino que presentaba tensiones internas derivadas de sus distintas posiciones económicas y políticas. Una parte importante de este grupo aspiraba a limitar el poder de la aristocracia terrateniente, especialmente aquella que se beneficiaba de las leyes de los cereales, aprobadas en el 1815 con el objetivo de evitar la competencia con cereales extranjeros y así reducir la oferta para poder aumentar los precios y por lo tanto aumentar sus beneficios. Estas leyes perjudicaban tanto a los trabajadores como a los empresarios industriales, ya que aumentaban el costo de vida y por lo tanto hacía que los trabajadores requirieran mayores salarios. Sin embargo, este sector burgués moderado, aunque enfrentado a los privilegios aristocráticos, no pretendía alterar profundamente el orden social, ni mucho menos aliarse con las clases populares. La burguesía industrial más dinámica y progresista, especialmente concentrada en los nuevos centros manufactureros como Manchester o Birmingham, eran los representantes de los intereses del capitalismo industrial. Defendían el libre comercio, la reforma parlamentaria y la reducción del poder político de la aristocracia. En este contexto surgieron iniciativas como la Liga Antileyes del Cereal, que buscó movilizar a las clases trabajadoras en favor de la derogación de las leyes cerealistas. No obstante, esta alianza fue táctica y limitada. Cuando el movimiento obrero comenzó a articular reivindicaciones propias, como las del cartismo, en la década de 1830, la mayor parte de la burguesía industrial se distanció del proletariado y se replegó hacia posiciones más moderadas, temerosa de un cambio social que supusiera un riesgo a la propiedad privada y la estabilidad del sistema. En conjunto, la trayectoria de la burguesía inglesa refleja una tensión constante entre sus aspiraciones de reforma política y su temor a la movilización popular, lo que explica su progresivo alineamiento con las élites tradicionales, una vez asegurados sus intereses económicos. El liberalismo, que es una ideología universalista que defendía el mito del progreso general, pronto entró en una dinámica de aspirar solo a los intereses de una clase burguesa que estaba empezando a integrar a la aristocracia. Como respuesta, a mediados del siglo XIX, el pueblo llano, representado principalmente por el movimiento obrero, se apoyó en una nueva ideología universalista, el comunismo. A partir de mediados del siglo XIX, la mayoría de las élites aristocráticas cedieron ante la burguesía, aceptando un modelo de liberalismo conservador. Se produjo un proceso de hibridación de influencia mutua entre dichas clases, en donde el resultado de estos híbridos dependería de las fuerzas relativas de cada clase. Por ejemplo, en Inglaterra, la burguesía adquirió un mayor poder frente a la aristocracia, dando como resultado que fuera más bien la aristocracia la que integrara en sus valores y cultura muchos elementos burgueses. A diferencia del caso español, que fue un proceso de hibridación inverso, caracterizado por una burguesía débil que fue la que mayoritariamente absorbió los valores y cultura aristocráticos, con su tendencia al rentismo y los monopolios. De hecho, durante la etapa isabelina se produjo un incremento notable de los procesos de ennoblecimiento y concesión de títulos nobiliarios a miembros de la burguesía. Se han expuesto solo los casos de España, Francia e Inglaterra, aunque de forma genérica se puede afirmar que la dinámica de contradicción de clases fue un elemento común en todas las revoluciones liberales. A mediados del siglo XIX, una vez realineada la clase burguesa y aristocrática, el nuevo enemigo a batir será el movimiento obrero. Ante el giro conservador liberal, aparecerán fisuras en el liberalismo, apareciendo los primeros partidos liberales democráticos, aunque siempre limitados a los hombres, que, pese a las contradicciones de clase que se daban durante esta etapa,
todos compartían la cuestión de género en donde se excluía a la mujer. El modelo de sufragio censitario masculino fue el predominante durante todo el siglo XIX, salvo por algunas excepciones, como durante la Revolución Jacksoniana en Estados Unidos, donde se implantó el llamado sufragio universal masculino para los varones blancos adultos, excluyendo explícitamente a los afroamericanos y nativos americanos. Francia estableció el sufragio universal masculino en el 1848, pero apenas duró 3 años. Suiza en el 848 y Grecia en el 844. Durante la primera mitad del siglo XX se inicia una etapa democratizadora, en la que empieza lentamente a integrarse el voto femenino. Sin embargo, para hablar de una ola democratizadora consistente y general, y específicamente en el occidente colectivo, habrá que esperar a después de la Segunda Guerra Mundial. Esta ola democrática, además de caracterizarse por una integración plena de una democracia universal en el sentido político, integró una democracia económica al establecerse en los estados e instituciones que garantizaban un estado social, como la sanidad y la educación universales. Y además, una regulación del trabajo, en donde, si bien seguía ganando la burguesía, permitía unas condiciones de vida dignas a la mayoría de la población. Para entender dicha evolución, tenemos que comprender la coyuntura internacional en la etapa postconflicto, ya que, como bien nos dice Eric Hobsbawm, se implantaron una serie de medidas que habrían sido impensables 10 años atrás. El liberalismo había quedado desprestigiado, ya que existía en la memoria colectiva la visión de que había sido el principal responsable de la Gran Depresión, propiciada por el crash de 1929. Y durante la etapa de auge de los fascismos, muchos liberales simpatizaron y se alinearon con los movimientos fascistas. Por otro lado, la Unión Soviética, al aliarse con Inglaterra y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, propició en Inglaterra y que en Estados Unidos se realizase un proceso de blancamiento o revalorización propagandística de la Unión Soviética, en donde, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó de ser un Estado paria a un Estado con el prestigio de haber sido el principal actor en derrotar al fascismo y que era una inspiración para una mayoría del movimiento obrero, que había contado también con el protagonismo de los partisanos. Por lo tanto, el movimiento obrero, que se encontraba en la órbita estadounidense, tenía la potencialidad de radicalizarse y convertirse en quinta columnista. Y por ello se diseñó el Estado social y una regulación del mercado de trabajo. Para establecer unos altos salarios fue esencial que se colocara en una alta posición respecto a la jerarquía de valor añadido de la producción mundial, ya que, por ejemplo, el beneficio que se produce en la producción de camisetas es muy inferior a la de producir coches. Y para poder contar con un Estado social, se implantaron unas altas tasas impositivas al capital, con un enfoque redistributivo. Por ejemplo, en Estados Unidos alcanzaron el 90%. Esta etapa, conocida como la Edad de Oro del capitalismo, contó con la marginalización y desaparición de los partidos liberales, estableciéndose unos regímenes bipartidistas entre los socialdemócratas y los democristianos, en los que existía un consenso socialdemócrata y keynesiano. Para hacernos una idea, incluso en el proyecto político más moderado de los democristianos en Europa del Norte, era muy parecido respecto a las medidas laborales, sociales y económicas al que presentan actualmente la mayoría de partidos de extrema izquierda en Europa, que son vistos como radicales y utópicos por una mayoría social. Por tanto, se integró a la mayoría obrera en la clase media, que estaba empezando a entrar en una dinámica de sociedad de consumo. Y con la generación de una amplia capa de clase media y la evolución de los medios de comunicación, en combinación con la sofisticación de la ingeniería social, se consiguió estabilizar los regímenes democráticos en unos modelos diseñados para que la mayoría social votara por algunos de los dos partidos del régimen. Dicho consenso socialdemócrata finalizó con la contraofensiva neoliberal, protagonizada por Reagan y Thatcher, iniciada a finales de la década de los 70 y principios del 80, ya que
el movimiento obrero empezó a entrar en declive y fue derrotado, además del proceso de externalización del movimiento obrero que se realizó a cabo mediante la deslocalización productiva, y unos años más tarde la desintegración de la Unión Soviética, que si bien ni mucho menos representaba una utopía real, sí representaba en el imaginario colectivo del movimiento obrero un horizonte alternativo al del capitalismo que era realizable. A diferencia de la experiencia en el occidente colectivo, en América Latina el desarrollo de las clases medias y del movimiento obrero tuvo mucho menos peso. En la mayoría de las economías, aunque hubo intentos desarrollistas, durante el siglo XX las élites se han caracterizado generalmente por ser agroexportadoras y rentistas financieras, alineadas con el capital financiero internacional liderado por Estados Unidos. La integración de las clases medias ha sido parcial y la actitud respecto al movimiento obrero normalmente ha sido reaccionaria. De hecho, una de las principales razones para negarse a transicionar hacia un modelo de desarrollo industrial ha sido la aversión de la élite agrario-financista subalterna a Estados Unidos debido a la potencialidad de ruptura que podían representar el movimiento obrero. Por tanto, en América Latina no ha existido una capa intermedia que haya logrado estabilizar los regímenes democráticos, y la ingeniería social establecida por los medios de comunicación en ocasiones ha resultado insuficiente, llegando a ocurrir casos como en que salgan electos partidos que no son 100% afines a las oligarquías nacionales e internacionales. Vargas Llosa lo plasmó muy bien al afirmar que lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien. Así que cuando el pueblo no votaba bien, la élite agrofinanciera, con el apoyo de Estados Unidos, tendía a proporcionar un golpe de Estado. Dicha dinámica sigue existiendo, aunque desde la década de 1990 la situación ha empezado a cambiar. En la actualidad tenemos gobiernos como el de Lula y Claudia Sheinbaum, que aunque les queda mucho trabajo por hacer y todavía presentan resistencia oligárquica interna, han significado un cambio de rumbo y una ampliación democrática. Como síntesis, la evolución política del siglo XIX revela que la supuesta búsqueda de una democracia universal fue en gran medida un mito dentro de la mayoría de los regímenes liberales. Aunque las revoluciones se presentaron como portadoras de libertad e igualdad, en la práctica consolidaron sistemas diseñados para garantizar el predominio de las élites económicas y sociales. El sufragio, las constituciones y los parlamentos fueron conquistas reales, pero cuidadosamente limitadas para evitar que el poder popular transformara las estructuras profundas de la sociedad. En realidad, la llegada de auténticas democracias de forma generalizada en el occidente colectivo, tanto en el plano político como en el económico, no se produjo hasta mediados del siglo XX, impulsada por la coyuntura internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y por la presión principalmente de un movimiento obrero organizado que logró forzar la ampliación de derechos y la construcción de un Estado social más inclusivo. En la actualidad, las democracias liberales se encuentran en crisis y cada vez más está adquiriendo fuerza entre las élites occidentales un proyecto de regímenes libertarios y rentistas en lo económico, tecnocrático en lo político y paleoconservador en lo social. Pero eso ya os lo contaremos en otro episodio.